Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Este último día de la semana, maravillosamente último, 12 de mayo, viernes 12 de mayo. Estamos iniciando programa a esta hora, en este día, que cierra una semana bien noticiosa, bien interesante, con alta información que analizar, y lo hacemos naturalmente con alguien de la casa, destacadísimo. Don Pato, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Patricio Gajar. Un gusto también, Juan José. Un ¿Cómo ha estado, placer. Pato? Bien, gracias a Dios, viernes, como dices Sí, tú. por Dios. ¿Cómo ha estado tu Rico. semana? ¿Ha estado muy demandado en términos de He desguazar estado esta realidad demandado. compleja? Sí, sí, sí. Pero Ya, entretenida la semana. Están pasando muchas interesante, cosas y interesante. yo creo que incluso cosas como subterráneamente, Sin duda. de que van a tener repercusiones en las próximas semanas, se van a ir evidenciando esas repercusiones, desde el Mm, famoso cónclave, sí, pues. la declaración de Jimena Rincón, que si el gobierno eh, eh, no quiere a las ISAPRES definitivamente, yo creo que ese fue el tema de hoy, digamos, en Sí, pues, términos viene de... siendo hace varios días, sí, 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 sí. Pero hoy día con la ley corta, la Mm, presentación de la ley corta y la sí, declaración de la asociación de ISAPRE, en la cual mm, considera que es un engaño, sí, eso es, yo lo encuentro súper interesante sí. por lo que significa en términos de repercusión a mediano y corto plazo. Sí, las ¿Ah? proyecciones que se pueden hacer ahí, Pato, son dramáticas, de verdad. Es que Hay, ese es el problema. sí, 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 Y pues son 3 millones. Sí, sí. me A gustaría mí, conocer tu opinión. A mí me sorprende una cosa, de todo lo que se ha dicho, se han dicho un montón de cosas, hemos hablado largamente de este tema antes de, durante, después de presentar la ley corta, qué sé yo, en los programas de la radio, pero a mí me sorprende una cuestión. Hay una suerte de tira y afloja lingüístico al menos, pero también calificado en el proyecto de ley, ¿no es verdad? Entre una autoridad que lo único que quiere es, de manera presunta, pero además flagrante y obvia, es deshacerse de las ISAPRES, ¿no es verdad? Y terminar con el sistema privado de salud, y eso ya es indisimulable, en mi Así opinión, ¿no es es, verdad? así A es. pesar de las consecuencias que, en mi opinión, pueden llegar a ser dramáticas si aquello llegara a ocurrir cumpliéndose los deseos del presidente Boric para abajo. Y eso sin duda es así. Así que usted que está en la casa escuchando este programa, sé que usted es cliente de ISAPRE y está a satisfacción ahí, lo probable es que le deba a ese gobierno eh, que no negocia, que no conversa, que no se sienta a analizar seriamente el problema, el deterioro de su calidad y condición de atención de salud. Detrás de las ISAPRES caen las clínicas. Y en esto no hay eufemismo a los que llamarse, ni manera de decir las cosas distintas. Eso es exactamente así. Entonces, a mí me impresiona la irresponsabilidad de la autoridad pública en esta materia. Me parece impresentable, me parece propia de miserables. Esa es mi opinión franca. ¿Ah? Pero además me parece una cuestión que es increíble. Fíjate que esto se genera a propósito de la acumulación y acumulación y acumulación de casos presentados a tribunales por lo que los usuarios de la ISAPRE, o algunos de ellos, varios decenas de miles de ellos, consideraban alza injustificada de sus planes. Y la Corte Correcto. Suprema toma una decisión, ¿verdad? Pero antes de eso, el año 2010, el Tribunal Constitucional sometió a su análisis exactamente esto. Y el Tribunal Constitucional, como todas las instituciones en Chile, nadie le ha puesto el cascabel al gato a este tema. El Tribunal Constitucional no resolvió el fondo, pero sí dijo dos o tres cosas, o dos cosas más por lo menos respecto de este tema. Convocó al gobierno y al Parlamento a darle una solución que cambiara la estructura. No lo hicieron nunca. Así es que cuando me dicen a mí que las ISAPRES son culpables, tratándose como se trata de una industria regulada, me parece que es un argumento que apela a que lo que me imagino entienden el gobierno es que los chilenos somos una tropa de ignorantes que no entendemos lo que se lee. Yo estoy Este seguro es de una, eso. esta es una Sí, industria regulada, y todo lo que han hecho hasta ahora las ISAPRES es así porque es. la ley o el regulador se los ha facilitado o permitido. De tal suerte que este discurso de que las ISAPRES tienen toda la culpa y qué sé yo, es de una falacia que me parece inadmisible y una muestra más de inoperancia, de no entender o de ser simplemente miserables o intentar engañar a las personas, a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es si no es el gobierno actual? La continuidad del Estado. ¿Es eso o no es eso el gobierno actual?
¿Son los gobiernos de continuidad de Estado, sí o no? Sí, Por supuesto claro, que sí. por supuesto. Obvio que lo son. De tal suerte que si el Estado no se hizo cargo de esto, las ISAPRES, por supuesto, jugaron al winner aquí. Vieron un espacio y se metieron ahí. Pero las consecuencias las van a pagar ni el Estado, ni el gobierno, ni la ministra, ni el presidente, nadie. Ni la ISAPRE. La ISAPRE tal vez, pero van a salvar los espárragos. Ya los salvaron durante años, ¿no es verdad? Los que van a Es que pagar el las consecuencias de problema, esto son los usuarios. Juan El sistema de José, salud. Las personas que se van a ir a la lista de espera y se van a morir esperando. es Ese correcto. es el punto. Y además las clínicas, súmale también a los honorarios médicos que también van a verse afectados si es que esto se desploma. Estamos yendo a un escenario catastrofista, pero es lo que respondió la asociación de ISAPRE. La asociación de ISAPRE dijo claramente que era un engaño porque no, esto llevaba inexorablemente a que se A la quiebra del terminara sistema. Claro. el sistema privado de salud. Lo que yo veo, Juan José, más allá del tema de que si el tema legal, del tema de la Corte Suprema y todo, es que el gobierno en este caso está aplicando su programa y escudándose en la sentencia de la Corte Suprema. Entonces, como diciendo, bueno, aquí nosotros hoy tenemos las mejores intenciones, pero lamentablemente tenemos que hacer cumplir la ley, por lo tanto aquí la ley se cumple y pase lo que pase, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, de casualidad coincide con lo que queremos, pero bueno. pero, claro, coincide perfecto, claro, pero además puede decir el gobierno, nosotros nos lavamos las manos porque nosotros a lo mejor ni siquiera queremos la ocasión esto. Es perfecta, la ocasión es perfecta. Pero en mi opinión, ideal, el fallo de la Corte Suprema es aberrante. Es aberrante, pero la Corte Suprema no puede fallar obligando a legislar a un legislador, vale decir, no puede interferir. Entre otras cosas, es aberrante por eso. Interviene en otro poder del Estado, que es independiente. Entonces, se quita el problema al gobierno. El gobierno no resuelve tampoco, porque la ley corta tampoco la resuelve. Yo tengo por lo menos información de trascendido de que habían divisiones fuertes y que la ministra era más partidaria de una ley corta que diera una solución al problema. Y en la superintendencia ahí era el lado más duro de la discusión y del debate. Así que yo creo que al final terminó primando la superintendencia y por lo tanto el gobierno con su programa, que como vemos ni los resultados de las elecciones le producen una autocrítica o modificación del programa. Como dijo Tellier en su momento, el programa no es un capricho y esto le viene como anillo al dedo, porque esto es como poder decir, nos prepararon el escenario y ahora nosotros entramos a tallar nada más. Pero esta cuestión para mí, Pato, es una expresión más de lo que le pasa siempre a la política chilena y a Chile a propósito de la ínfima condición y desempeño de su clase política. Son los típicos problemas que no se resuelven nunca y que son sempiternos y que llegan a una crisis y la crisis genera una transformación que deriva en un empeoramiento de la condición material del servicio del que se trata. Te lo digo por pensiones. En pensiones no pasa nada. En educación pública. ¿Para qué decir? Pública, gratuita, de calidad. Pregúntame, o preguntémonos, ¿qué tanto se ha avanzado en aquello? En seguridad pública. Nada, todo lo contrario, empeoramiento brutal. Bueno, y en el tema de salud privada, el tema de la ISAPRE, por supuesto, todo el mundo se hizo loco por años. No, y solucionar nunca el problema de fondo. La declaración del ministro de Justicia, Cordero, que habla de que la situación de las cárceles está en una situación terminal. Otro tema, por supuesto. No te da, a mí me da la impresión, y tú que tienes experiencia en noticieros y todo lo demás, este gobierno tiene como condiciones personales de ser como que están siendo parte de un noticiero central y por lo tanto informan, pero no dan ninguna solución. O sea, el ministro de Justicia dice estamos al borde de una crisis
Como si le pasara a otra persona, digamos. Claro, Eso, esto pasa, nada más. Como que yo no tengo nada que ver en el asunto. sí, suena de Algo se podría plantear. O sea, un vamos a poquito tratar de patético. Sí. concesionar cárceles privadas. No, bueno, eso, Él lo describe y privado, explica, mira, los jueces están un poquito menos garantistas, chuta claro. máquina, qué sé yo. Y da una serie de antecedentes, qué sé yo, pero ahí está. Estamos Ahí está llegando el al llegar a problema. los 52.000 reos, entiendo, empieza a Correcto. derrumbarse directamente, ya está colapsado, pero empieza a derrumbarse el sistema penitenciario en Chile. Y se habla de un hacinamiento que es, digamos, que afecta Inevitable, inevitable. inevitable, Y no tiene inevitable, y solución. Sí, súmale que se estaba discutiendo, o por lo menos planteando como tema, en que había que dividir a los reos y particularmente ver una cárcel para narcotraficantes, no sé. es como si Es que a hablaran de veces, otro planeta, güey. ¿Ah? es cierto, no te da la Claro, impresión que es de otro planeta, yo también. claro, Y lo anuncian en serio como un noticiero central, el claro. gobierno. O Como, sea, esto es lo que tiene que hacerse, claro. En el mundo del nunca jamás, digamos, ¿no verdad? exactamente, Claro, no, por supuesto. exactamente. No, No, sí, es claro. increíble. ¿Ah? Sí, sí. Sumado, diría yo, a expectativas de crecimiento económico cada vez más Mm, preocupante y alza de desempleo, Juan José, que mm, me preocupan mm, enormemente. Yo veo que el gobierno tampoco está pensando en ser atractivo en términos de inversiones, nada, no sé, no se ve ninguna, no diría autocrítica, sino mm, que no se ven intenciones ni voluntad de asumir ciertas problemáticas de fondo del país, por lo menos para sí, enfrentar el año 2023. Ya, yo no sé sí. si después del 2024, 2025 podrán hacer algo de su programa, pero ahora Mm. hay otras urgencias. A mí me impresiona igual. El día estuve conversando con una persona que es boliviana, que vive en Chile, que trabaja en Chile, que muy esforzadamente envía dinero a su país y a su familia. Y la verdad, da pena lo que se describe respecto a lo que está pasando económicamente en Bolivia, el gobierno del presidente Arce, que ha mostrado Sí. una inoperancia brutal. Porque todo fue jauja en Bolivia, mientras el precio internacional de los hidrocarburos estuvo muy alto, ¿no verdad? Y cuando a uno le sobra la plata, maestro, puede darse todos los lujos del mundo, ¿no verdad? Pero cuando se pone estrecha la condición económica, la condición material, hay que saber cómo salir jugando, ¿no? Y ahí se demuestra quién es quién y cuánto sabe cada quien. Bueno, Arce tiene la escoba en su país, pero quería hablarte también de Argentina. Acá salió la inflación hoy día del mes de abril, si no me equivoco, sí, fue casi un 5% y anualizada en 12 meses 108.8%. Otro Terrible. gobierno de izquierda radical, que ha hecho una torpeza tras otra, esto sin hablar de Venezuela y todo aquello, ¿no? De Y este Colombia, Petro también está haciendo con crisis permanente, con crisis apenas permanente. asumido. Lleva 8 meses en el gobierno Petro. Sí, Yo pues, creo que quiere asumir como un liderazgo revolucionario reemplazando a Fidel Castro, ya que Fidel Castro no está y Miguel exacto. Díaz-Canel en Cuba es demasiado institucionalizado y poco atractivo, digamos. Y bueno, ahí tienen la crema también en Cuba, porque En Cuba, las en las Nicaragua. imágenes que se Sí, aprecian a veces en internet es de lo que se sabe de lo que está pasando en Cuba es mm, terrible. En sí. serio, Juan José. Sí, sí, no, por supuesto. Y el peregrinaje de los venezolanos, ¿cuántos son? Oye, 7, 8 impresionante. millones de venezolanos dando vuelta por el continente para poder comer. Es algo De increíble. verdad Y que la es una situación cuestión. está mejorando. Fíjate que yo estaba leyendo un Y eso que artículo, está grande mejorando. para Mm, algunos, mm, transformándose en el país más desigual del mundo, porque exactamente. señalaban de que, bueno, la inflación, el crecimiento ha estado mejor en términos comparativos, porque han estado cayendo como a veces, hay años que han caído como el Yo, 20%. yo a la dictadura no les creo nada informativamente. Primero, la Bueno, transparencia es es cero. que no Pero hay bueno, forma, habrá que claro, verlo. claro, pero tú puedes comer, si tú tienes Mm, dólares y tienes muchos dólares, puedes comer sí, en buenos claro. restaurantes, puedes comprar carteras de muy buenas marcas, etcétera, etcétera, y Mm, vivir en un mundo paralelo, mientras mm, un 70-80% de la población no tiene que comer.
Entonces es dramático Sí, que po. el socialismo del siglo XXI, que venía a proclamar la igualdad, haya generado un país con un nivel de desigualdad, pero Qué desastre, estratosférico. ¿eh? Es Qué un desastre. desastre, Sí, es un sí. desastre. Sí, sí. Y acá, claro, quien pretendía refundar el país, pero el presidente Boric, pero que es signado como una suerte de líder que puede refundar a la vez en la izquierda latinoamericana, está teniendo un gobierno bien desastroso también, diría yo. ¿Ah? O Eh, sea, yo sinceramente pienso que la intención de Boric en su momento fue liderar la izquierda latinoamericana. sí, Eh, plenamente eh, democrática con respecto a los derechos humanos, que no ocurre casi en correcto, ninguno de los gobiernos de izquierda en el continente. correcto, Mm, pero su proyecto político, y en eso George Jackson yo creo que tuvo razón cuando planteaba de que la constitución era de alguna manera, la constitución, me mm, refiero a la votación de la constitución del 4 de septiembre, sí, era la base de su programa y el resto era institucionalizar y llevar adelante el mm, proceso, y ahí perdió su liderazgo y tampoco le veo condiciones como para un liderazgo de sí. izquierda a nivel latinoamericano, honestamente. Yo no sé Menos si después se... del tobogán y de la serie de vicisitudes y discursos y caídas en materia internacional. Mm. Honestamente. Ahí O yo creo sea, que Petro, el que está en los tratando de medios contener a propósito ese del liderazgo del presidente chileno, o sea, no es que sea malas en reír ahora, sino que lo somos hace un rato por varias otras razones, pero la última ese, cuestión que dio vuelta por todos lados, y yo vi memes de toda naturaleza y citas graciosas, reidoras respecto de lo que le pasó al presidente en la plaza de esta Punta Arenas, a pero propósito del que el juguetito por el fue que se tiró y qué sé yo, y de verdad, tuvo cualquiera que repercusión revise, mundial, ¿eh? Juan José. latinoamericana por lo menos, pero a lo mejor No, mundial, en no lo sé, Europa también, ¿no? En fíjate. Suiza, revista suiza, bueno, en Israel, ¿para qué decir? El noticiero central en Israel estuvieron dándole como caja, yo creo, bueno, por razones también de carácter interno, yo creo que ahí se están cobrando el despido del embajador cuando fue a presentar sus cartas credenciales. En serio, hubo un Sí, noticiero pues. israelí que yo creo que por lo menos te diría Mm. que unos 5 o 8 minutos habla No te lo puedo creer. ¿En Fíjate. serio? Entonces estamos hablando de una noticia que no es tan trascendente, pero Pero nada, es lo que llamamos, a mí me tocó ser editor muchos años de noticiero en televisión, lo que llamamos los editores de un chascarro. ¿Eh? Es claro, relleno, exacto. divertido, simpático, pero lo que hace es ridiculizar a una figura, en No, este caso el presidente de claro. Chile, y a mí me parece que ese pretendido liderazgo latinoamericano en materia de refundar la izquierda, o la centroizquierda, o la izquierda radical, o qué sé yo, es una cuestión que está muy lejos de las posibilidades actuales del presidente Boric. ¿Ah? Eh, Yo creo la que verdad, en tiene su minuto él, tal vez, ¿ah? Pero después, primero, las dos derrotas políticas tan brutales que ha sufrido, las varias, pero dos centrales, una constitución y la elección del nuevo Consejo Constituyente, son dos derrotas para su ideología, su fuerza política, yo creo definitiva, ¿ah? Y la recomposición, el rebarajamiento de la fuerza política en Chile también, ¿ah? Que es lo que da cuenta aquello. ¿Ah? El 62 se repitió calcado en plebiscito de salida y en la elección de los convencionales nuevos. absolutamente. Entonces, eso es, eso Y en es. el cónclave, Mm, yo creo que eh, las pretensiones de tener un liderazgo internacional eran excesivas, mm, porque no ha sido capaz de generar un liderazgo interno ni en su propia coalición. Ahora, yo creo que este resultado del 7 de mayo mm, es un remesón fuertísimo y con repercusiones no solamente en la centroizquierda ni en la izquierda, porque la centroizquierda parece que no existe tampoco, y la centro derecha o la derecha democrática, como dice la vocera, la derecha democrática y la derecha ultra. Vamos a mm, tener que acostumbrarnos, porque yo creo que se transformó en un partido con pantalones largos, por lo tanto, a una derecha conservadora. Yo creo que eso mm. es republicano, es una derecha conservadora, Sí, claro, que pero existe en bueno. muchos países, pero que está muy lejos de ser una ultraderecha.
no sé si tú viste una entrevista hace un tiempo, cuando era candidato presidencial Boric, a Isabel Allende, me refiero a Isabel Allende, la escritora, Ah, y le ya, hacen no. una entrevista, le preguntan, estaba más o menos comparando a Kass con Trump, Ah, ya. y Isabel Allende da una entrevista y en la cual dice, sorprendentemente, dice, no, yo no, nada que ver una cosa con la otra, Trump es Ya. una persona misógena, Mm, racista, mm. etcétera, y Kass es una persona, es una buena persona. Ah, ya. Y lo habla muy bien de él como persona, como político. Yo no estoy de acuerdo con su pensamiento, ni está muy lejos de lo que yo pienso, pero Sí, Trump claro. y Kass no tienen nada que ver. Y en ese sentido yo comparto. Sinceramente, yo creo que tendríamos que empezar a hablar de una derecha conservadora, claramente, que Mm, eso es lo que representa, por lo menos sí. el Partido Republicano. Pero tú dirías que una derecha conservadora. Lo que pasa es que estaba yo viendo cómo se deteriora y se denigra, se autodenigra y se autodeteriora una figura que otrora fue en nuestra democracia, en nuestra transición, una figura importante. Me refiero al ex senador, ex diputado, primero ex senador, ex presidente del PS, figura sustancial, relevante, histórica del Partido Socialista, como es Camilo Escalona. Sí, Eh, eh, claro, porque déjame buscar exactamente cuál fue la frase de Camilo Escalona. Yo lo he entrevistado muchas veces. y es un tipo muy inteligente. A mí me sorprendió sus A mí no, declaraciones. porque ha tenido una evolución, fíjate. Me sorprendió en las primeras, pero se ha transformado en... Camilo Escalona fue un partícipe, le tocó por edad, por generación, fue partícipe de la generación que le tocó vivir la Unidad Popular, digamos, en calidad y condición de dirigente estudiantil, de las FESES. Él y un señor Salazar fueron las primeras dos mayorías, el señor Salazar de la democracia cristiana. Gabriel Eh, Salazar, si no me equivoco, era no, no, también. no, 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 O mi- no, era el, no, con Andrés Alamán coincidieron. con ¿Ah? Andrés Andrés Alamán. Alamán, claro, Sergio Nofejarpa llevó a Alamán como candidato, que sé yo, le pidió, siempre cuenta Alamán esta anécdota, oiga, ¿y usted se siente cómodo con el pelo tan largo? Le decía Onofre Jarpa a Alamán, como diciéndole, te lo tienes que cortar, y bueno, no fue así al final, y fue candidato, bueno, pero las primeras mayorías las sacaron Escalona y Salazar. Uno muy partidario ferviente de la Unidad Popular, y que era Escalona, y el otro encabezó una lista opositora. Pero a lo que voy, Camilo Escalona es un hombre de largo protagonismo, y cada vez que me tocó entrevistarlo respecto, ponte tú, Pato, a lo que fue las violaciones a los derechos humanos, tú sentías en él una reacción inmediata de genuino dolor por aquello, con un quiebre de voz, con mucha emoción semicontenida, porque estaba haciendo esto en televisión y qué sé yo, pero claro, diciéndote, además, arregló seguido que de alguna manera la izquierda había hecho su revisionismo, la izquierda extrema de aquel entonces, ¿no? Había Sí, hecho su claro. revisionismo y su cambio. Y yo le veo a Camilo Escalona hace un buen rato un retorno a ese discurso del odio, de promoción de la lucha no democrática, meramente en los votos, sino que de otra naturaleza, con un discurso muy endurecido que me llama la atención. Fíjate que Camilo Escalona debe haber sido el primer político de izquierda que a mí me tocó, de la izquierda dura, ¿no? Que a mí me tocó entrevistar, que reconoció abierta y directamente que Cuba era una dictadura. ¿Mm? Hace muchos años atrás. Y, En fin, y hay que reconocer, Juan José, que Camilo Escalona fue un actor importante de la renovación socialista y de la democracia de los acuerdos en los 90. Es decir, es por lo menos el escalonismo dentro hoy día ya no del existe, Partido pero existió. Socialista. Sí. Ah, claro. O sea, fue un personaje clave dentro y probablemente por esa misma coincidencia con Andrés Alamán en términos generacionales, Mm. lo cual convergen en la democracia de los acuerdos. Y yo te digo, denigrarse o autodestruirse en términos de su recordación futura, porque hoy día ya no tiene ninguna relevancia. El secretario general, que entiendo, del Partido Socialista, pero no tiene ningún protagonismo real. Camilo Escalona hoy día en ningún debate, diría yo, no es la figura que fue. Pero aquí está lo que él dice a través de Twitter. Hace 40 años el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy nuevamente debe unirse, equivale a levantarse, ¿no es verdad? Nuevamente, levantarse debe nuevamente, pone unirse, pero es levantarse para frenar la regresión ultraconservadora. Y le
le mereció esto? Bueno, las críticas naturalmente de la actual oposición, de la derecha y la centro derecha, pero de su mismo partido. ¿Qué dice la presidenta del PS respecto de lo dicho por Escalona? Aquí voy a leer una frase cortita, pero decidora respecto de qué manera lo desautoriza. Jamás llamaremos, dice Paulina Bodanovich, a levantamientos populares. Entonces, esa derecha, esa izquierda ultra desvencijada, deteriorada, autodenigrada, me parece que es un hecho lamentable para la democracia chilena. Fíjate que me acordaba a propósito de las anécdotas compartidas entre Camilo Escalona y Andrés Alamán, que la noche previa al plebiscito del 5 de octubre del 88, bueno, había muchas dudas si es que el gobierno de Pinochet iba a respetar o no el resultado de las urnas, ¿no? Si es que ganaba el Así no es. en el plebiscito, que fue lo que ocurrió. Y ellos Camilo Escalona y Andrés Alamán, no se habían visto hacía muchos años, pero habían compartido en esos años de competencia, de dura trinchera durante la Unidad Popular. Habían pasado 15, 20 años de aquella ocasión. Vamos a una pausa. Y llega a la casa de Andrés Alamán, si no me equivoco, el entonces radical, hoy día amarillo, que fue ministro de Justicia, ¿cómo se llama? No me puedo acordar del nombre, que fue candidato a la convención constituyente anterior. Sí. Por el apruebo y por el rechazo. ¿Cómo? No, bueno. Ya va a llegar. Exactamente. Ya va a llegar, no te preocupes. Va a llegar, bueno. Llega a su casa y en esos tiempos protagonista de lo que había sido la concertación, ese personaje, no entiendo que no tenía mucha afinidad o conocimiento personal con Alamán, pero le llega a preguntar y a pedir, preguntarle si iban a haber seguridad del cumplimiento del veredicto de la urna, cualquiera que esté fuera. Y Alamán le dijo, mira, quédate tranquilo, yo no nos vamos a prestar para ese tipo de cosas. Bueno, se va este señor y acto seguido suena el teléfono en la casa de Andrés Alamán y es Camilo Escalona, su compañero de trinchera opuesta en aquellos años, claro, con el que no se veía hace muchos años, y le pregunta primero lo mismo y le pide que contribuya a que el proceso funcione, ¿no? Era Camilo Escalona pidiendo eso y hoy día lo que hace Camilo Escalona es exactamente lo contrario. Por eso yo cito la involución. Él pedía que se respetara el veredicto de las urnas. Y hoy día lo que dice es, hace 40 años, mediante las protestas nacionales, supo levantarse el pueblo chileno en contra de la dictadura. Está pidiendo lo mismo respecto de un resultado de las urnas de hace, ¿cuántos días? Hoy estamos viendo, hace 5 días. Hace 5 días. Y él está pidiendo levantarse y unirse el pueblo chileno en contra de esos resultados democráticos en las urnas. Date cuenta el deterioro. Date cuenta la autodenigración de alguien que fue parlamentario de la República, diputado, senador, fue presidente del Senado. Aparentemente o cambió mucho o nunca mereció ostentar o desempeñar esos cargos. Así es fácil. De verdad que la democracia es democracia en todos lados. Si te gustan los resultados, si les ganas y convocas a la ciudadanía y si eres capaz de generar adhesión, estupendo. Si el contrario también se respeta, y es lo que hay. Porque lo otro es, fíjate, es interesante. El otro día veía una discusión a través de Twitter si es que era factible o legal o posible o incluso deseable que en la nueva constitución, del día la mayoría de composición de centro de derecha y centro derecha, se pusiera término anticipado al actual gobierno y se llamara elecciones anticipadas como se pretendió en el proceso anterior también. Bueno, ¿eso es democrático o no es democrático? No es democrático, pero en un sistema presidencialista no, pues. Yo creo que no. En un sistema parlamentario se podría hacer algo parecido. Entonces, el denigrante discurso de este señor lo que abre es la puerta a ese tipo de discursos. Cuando la democracia no se respeta de un lado, del otro tampoco. Y esa es la lógica o la dialéctica que parece interesarle a Escalona. Pero es que no solamente a Escalona. Tenemos reacciones varias del Partido Comunista. Yo sé que hay representantes del Partido Comunista y de Jadwe, de propio Carmona, incluso el propio Guillé, que parece como más institucionalizado y que plantea que, bueno, que si la gente quiere salir a la calle, yo no le voy a decir que no. Entonces, en el fondo, y que efectivamente, dado el resultado que tuvieron, van a tener que ejercer presión social. Eso es un llamamiento a presionar y no aceptar el resultado. Yo creo que vamos a vivir una etapa en la cual va a estar interesante. Va a estar interesante, pero va a ser antagónica.
iba a ser polarizante. Es decir, no va a ser fácil el periodo. Va a ser un periodo polarizado, en la cual piensa tú que los partidos de centro, entre comillas, desaparecen virtualmente. Incluso a pesar de que nuestro colega Vidal hable del que el centro ahora es Chile Vamos. Claro. Esa es la teoría de Pancho Vidal, es que el centro político hoy día es Chile Vamos. No sé qué piensas tú de eso, yo lo veo... Bueno, de don Francisco tengo buena opinión, me encuentro simpático, es tan original. Es original. Yo lo reconozco que es original, y por eso lo valoro, porque creo que es muy original, pero no creo necesariamente que se vaya a dar ese escenario, fíjate, y menos considerando que la UDI no le fue tan mal, o sea, me refiero en términos de voto, pues sale un partido... El segundo partido que ha votado en Chile, a mucha distancia republicano, a mucha distancia. Renovación Nacional está en remesones internos, pero... Me acordé del nombre, antes que se me vaya, Pato, Isidro Solís. Isidro Solís, bien. ¿Viste que llegó? Llegó en algún minuto. Oye, no, te iba a preguntar otra cosa, que ¿cómo ves tú? Porque uno podría pensar que, claro, Isidro Solís tiene toda razón. La derecha sumada... Personaje conocido y bien conocido. Sí, bien importante. Bueno, estas anécdotas las cuenta Andrea Alamán, ya entrevistado casi como en De Profundidad a propósito de la historia política. Pero no, lo que te iba a preguntar es cómo estás viendo tú esta cuestión, porque, mira, sumados republicanos más Chile Vamos son 34 consejeros constitucionales. Sí. Pero yo no veo una relación de simple suma de todo aquello para llegar a 34. No veo una colaboración, no veo una cercanía, no veo una unidad de propósitos que haga sumables de 23 y 11. 23 republicanos, 11 Chile Vamos. Te lo digo porque estamos ya hacia la polémica. Hay un ánimo muy dialogante con la izquierda de parte de Chile Vamos, particularmente Javier Macaya, el presidente de la UDI, y de republicanos muy poco. Entonces, no hay una única derecha, es evidente, pero no hay una única derecha también en términos de cómo enfrentar lo que se viene. Pero que sabes, yo ahí, y siendo muy breve, porque tenemos que ir a comercial. Sí, tenemos que ir a correr, estamos muy pasados. Siendo muy breve, yo creo que el resultado habría sido en esa línea si es que Renovación Nacional hubiera sido el partido que hubiera superado a la UDI. La UDI tiene estructuras y es un partido cohesionado y evidentemente pagó el costo del acuerdo del 12 de diciembre que permitió el plebiscito del 7 de mayo, y yo creo que, pero se van a estructurar en un diálogo. Yo creo que hay un perfilamiento de fuerza. Lo que pasa es que 23 más 6 da 29 nomás, po. Claro. Gloria Hood y los 4 rehenes. Bueno. Porque ponte, Bópoli no es nada virtualmente. Oye, Gloria Hood puede ser, bueno, tiene cara de ser presidenta de la convención. Yo no sé si van a aceptar eso, fíjate, ahí sí que lo veo difícil. Bueno, sería un gesto republicano. Claro. Sería un gran gesto republicano. Sería un gran gesto republicano. Vamos a ver. Vamos al corte y regresamos, ya. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, estamos de vuelta con el sentido común, don Pato. Una noticia económica cortito para citarlo. Se esperaba para hoy que tomara el Consejo Directivo del Banco Central la decisión de subir, mantener o bajar las tasas de interés. Obviamente la expectativa era una, que las mantuviera. La tasa de interés está alta, es una tasa contractiva. Muy alta, muy alta. Sí, 11,25% y decidió, tal cual se esperaba, el mercado esperaba aquello, mantenerla en el 11,25%, de tal suerte que no hay en esto sorpresas, sí alguna reflexión que hacer. A mí me da la impresión que hay que tener una sintonía fina que no tengo tan claro que el Banco Central la esté teniendo. Cuando tú mantienes alta por mucho tiempo una tasa de interés de este nivel, lo que hace es encarecer por largo plazo el precio del dinero, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que ocurre con la tasa de interés. Y estás mirando, y esa es la misión única del Banco Central, contener la inflación, el alza o el incremento de los precios, el costo de la vida. Lo que pasa es que el costo de la vida es cuando está vinculado al incremento de precios por demanda, de bienes y servicios que hace que suban, tienes que mirar, bueno, cómo está, por ejemplo, el crecimiento de la economía. Hace 8 meses que la economía chilena no crece, sino que decrece. Hace, ¿cuánto? 5 meses que el desempleo no baja, sino que todo lo contrario, sube. Eso impacta la masa monetaria, hay menos dinero circulante ahí, ¿no? ¿Verdad? La única amenaza que no parece tener viabilidad política es la eventualidad de un sexto retiro de fondos previsionales. Eso parece que no tiene los votos y por ende no es tampoco eventualmente yo creo que después amenaza. Después del resultado del domingo, yo creo que eso se hundió. Claro. Honestamente. Entonces el Banco Central lo que dice el estado de la macroeconomía, aquí estoy leyendo parte del comunicado que salió hace un ratito, ¿ya? El estado de la macroeconomía indica que va a mantener, la tasa rectora en ese nivel, en 11,25, vale decir, cara, contractiva, en 11,25 hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta del 3% se haya consolidado. Estamos muy lejos de esa meta, pero yo no sé qué puede más esperar el Banco Central porque la inflación ha estado bajando mes con mes cada vez que se da la nueva cifra. La última fue 0,3, creo que, si no me equivoco. Bueno, 0,3 es el promedio de las inflaciones de abril de años anteriores. Pero entonces, yo creo que hay que tener ojo, mirar con atención a que ello no vaya a ser que los cuidados del sacristán maten al señor cura, que el cuidado para controlar la inflación mate la economía por un largo plazo. Es que, estimado Juan José, el problema no es solamente el Banco Central con el tema de la inflación, que es un problema grave, sin lugar a duda, pero sumémosle el tema de la reforma tributaria, la reforma previsional. Bueno, estábamos hablando de anticrecimiento. Claro, pero es que todo ese contexto, el royalty minero y todo, entonces, si nos estamos transformando en un país tan poco competitivo, en que difícilmente vamos a traer inversión si vamos a estar siendo comparados en un contexto internacional económico complejo. Y no me cabe la menor duda que el Banco Central ojalá bajara las tasas de interés porque están altísimas, pero en realidad con un contexto tan poco proactivo hacia la inversión, hacia la productividad, hacia el crecimiento económico. Claro, podemos bajar la inflación, pero podemos seguir en una recesión y en una crisis tremendamente compleja. Entonces, no se va a resolver el problema mientras no se resuelvan este tipo de escenarios. Que va a ser bien difícil, va a ser bien difícil
yo pongo, sí, yo pongo el tema como un llamado a la, llamado, imagínate desde esta tribuna tan modesta. ¿Y por qué no, Juan a los José? señores consejeros del Banco Central, pero evidentemente, y ellos, perdona, esta fue una decisión tomada por unanimidad, probablemente ellos manejen más y mejores datos que los que tengo yo, pero nada, visto un poco de afuera, lo que uno tiene que hacer es plantear la reflexión. No se vayan a pasar de rosca, no vayan a apretar más de la cuenta, no vayan a eso a hacer que chilenos sufran un poco más, ya no con la pérdida de valor de sus ingresos, que es lo que están tratando de evitar y se agradece. Sí, ¿no? claro. Y se agradece la autonomía con la que lo están haciendo también, que es una condición del Banco Central en Chile, que no es lo mismo en otras partes del En Argentina se está hablando de una crisis en el Banco Central. O pero sea, por supuesto, un desastre. Ahora está, a propósito de vecinos, yo hablaba de Bolivia hace un rato, de esta persona boliviana que me contaba cómo está su país. Bueno, tú no sé si viste, leíste esta polémica de la donación de parte del gobierno del presidente Arce, de un automóvil robado en Chile a una comunidad indígena. Sí, que fue regalado. En Bolivia. Claro, claro. Te pasaste, perdona, ya. Te pasaste. No tenéis borde, no tenéis orilla, no tenéis. En fin. Bueno, este era un caso. Hay un segundo auto robado en Chile donado por el presidente Arce, esta vez al Congreso boliviano. Dice, no, ¿en serio, Juan José? Es una denuncia que hace una diputada de oposición al gobierno del presidente Arce, que dice o sostiene o asegura que el gobierno boliviano del presidente Arce donó un segundo vehículo robado en Chile, esta vez a la Asamblea Legislativa, Congreso, poniéndole aún más sabor picante, dice la nota que estoy leyendo acá, a esta pero eso está muy buena. De verdad. Se parece el tobogán, Juan José. Esto es como el tobogán. Con el barrio, Esto es como el tobogán. El barrio. Claro. ¿En serio? ¿Y lo donó a una líder de la oposición? El segundo. No, a la Asamblea, dice la Asamblea Legislativa, no he leído más, digamos, pero. pero tú te das cuenta del nivel, o sea. No es solamente no saber, uno tiene ya que suponer que hay una red de... No, claro. Y hay un contacto fluido con el gobierno, no me cabe ¿Por qué el gobierno tiene esas camionetas, esos vehículos en su poder? ¿Por qué? Pero por supuesto. ¿Y alguien se preocupa de saber de dónde son, de quién son, de dónde los sacaron para donarlo? Y dime, y si no fueron pedidos, a lo mejor fueron por encargo, lo más probable, porque son autos con características específicas que los piden que se los roben. No, es que te lo juro que es de antología, de Ripley. Es de antología. Yo esta cuestión de verdad no la había escuchado nunca. ¿La das cuenta? Bueno. Don Pato, siempre muy agradecido. Un gran abrazo. Un gran abrazo también, Juan José. Feliz fin de semana a todos. A todos. Nos vemos. Sin lenguaje inclusivo. A todos. Chao. Chao.